Bueno, muy buenas tardes, doctores. Bienvenidos y muchas gracias por conectarse el día de hoy al webinar de En épocas de COVID, conozca la mejor alternativa en la implantología oral, que es la implantología estratégica córtico-basal. Los invitamos, los doctores que quieran, a activar la cámara y ya en 5 minutos vamos a dar inicio para esperar a que los demás se terminen de conectar. Gracias, Jimena. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes a todos. Querida doctora Patricia, qué gusto verte por acá. Bienvenida. Veo a la doctora María del Pilar, veo a Yanecita desde Medellín. Mejor dicho, estamos desde varias partes de Colombia y del mundo. Magre también. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, muy bien. Ahí vamos, juiciosos todos cuidándonos. ¿Cómo te fue en ese cumpleaños, mi querida doctora María del Pilar? Ay, muy bien. Ustedes son muy lindos. Muy bien, muy buenos mensajes, muy buena energía. De verdad que muchas gracias. Además, muy rico todo. Bueno, que cumplas muchos, muchos más. Bueno, ya después de pasar todo esto, podremos celebrar. Así es, sí. Un abrazo de verdad para todos. Muchas gracias. Bueno, tenemos en este momento a 35 personas conectadas. Ya estamos a 3 minutos de comenzar. Algunos doctores están terminando de conectar. Doctor Arturo desde México, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Qué gusto saludarte, al menos así, Qué vía bueno, web, ¿no? pero qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por México? Está el Pues doctor México, Guillermo, que también lo veo. cuidándonos todos, igual que ustedes, con muchos problemas, pero a final de cuentas pues necesitamos tomar previsiones y seguir la economía, tiene que seguir trabajando esto. Pero pues bueno, contentos, gracias a Dios, bueno, aquí en la clínica hemos tenido pues, mucho trabajo de implantes corticobasales, entonces estamos aprendiendo mucho y bueno, pues así que de aquí para adelante. Bueno, qué bueno, bienvenido, doctor Arturo. El doctor Guillermo nos está saludando, veo que está desde un carro andando, esas son las ventajas de la tecnología que rompe estas barreras. No todos están en Bogotá, hay muchos doctores que están en México, tenemos doctores de Argentina, tenemos doctores fuera de Bogotá. Bueno, esas son las grandes ventajas de la tecnología, que rompe barreras de distancia y tiempo. Bueno, muy bien. Me dirás, Carlos, ¿cuándo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, muy juiciosos. Bueno, me alegra mucho. Muy bien, vamos a ver por acá. Doc, son las 6:05, entonces ya que Listo. Jimena arranca con la presentación, con el webinar, y bueno, doctor, Bueno. muchas gracias, felicidades, y bueno, qué bueno que estemos como los anfitriones en nuestra casa. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Primero que todo agradecerles por participar, por conectarse el día de hoy con nosotros, por acompañarnos. En estos momentos ya vamos a dar inicio a nuestro webinar, el cual va a ser dirigido por nuestro director académico y científico, el doctor Marcos Daniel González, quien va a hablar de la implantología estratégica córtico-basal como la mejor alternativa en épocas de COVID. Antes de empezar, a continuación vamos a darle una introducción, una presentación al doctor Daniel. El doctor Daniel es odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana,
cirujano oral y maxilofacial de la Universidad del Bosque, con maestría en informática educativa de la Universidad de La Sabana, con certificado en shock trauma, trauma cráneo maxilofacial por la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos, Master Teacher en carga inmediata de la International Implant Foundation IF en Múnich, Alemania. Es pionero de la implantología estratégica córtico-basal en Latinoamérica y es conferencista nacional e internacional con más de 30 años de experiencia profesional. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el webinar. Igualmente queremos mencionarles que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor escríbala en el chat y nosotros al final de la sesión vamos a dar un espacio para responder pues algunas de las preguntas. Y bueno, ya le dirijo la palabra al doctor Daniel para dar inicio al webinar. Doc. Bueno, gracias, Jimena. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, amigos, colegas, tanto de Colombia como de Latinoamérica. Veo que hay gente de varias partes de Sudamérica. Qué bueno que nos acompañan. Arturo, ¿cómo estás desde México? Qué bien que estés por acá. Hola, hola. Bueno, mi doctora María del Pilar, mi doctora Emma Patricia, bueno, todos qué bueno verlos por acá. Interesado nuevamente en el tema que nos está ahorita causando furor en la implantología a nivel mundial. Pues espero que todos se encuentren muy bien. Es un tiempo muy complejo, muy difícil. Como lo decía Arturo ahorita, la parte económica tiene que seguir de todas formas. Tenemos que seguir amoldándonos y de eso se trata esta charla. Entonces, quiero mostrarles una presentación acerca de la influencia que tiene esta pandemia del COVID en nuestros consultorios, en nuestras vidas como profesionales. Y entonces le he puesto a esta presentación implantología corticobasal en tiempos de pandemia de COVID-19. Puede ser la mejor alternativa desde el punto de vista implantológico para los que nos dedicamos a esta área de la odontología. Entonces, ya como lo dijo Jimena, si tienen alguna pregunta, vamos a estar pendientes del chat, me cuentan si hay preguntas, si me interrumpen si es necesario, por favor. Con eso podemos parar. Y pues bueno, vamos a darle inicio por este lado. Lo primero que quiero mostrarles es que justifica continuar con nuestra profesión, lo justifican muchísimas cosas. Entonces, el referente que encontré es el de la OMS, el de la Organización Mundial de la Salud. Nos dice la salud bucodental, que es nuestro foco de atención, nuestra profesión. Es fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida. Se define como la ausencia de dolor orofacial, de cáncer de boca o de garganta, de infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales, caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. Pues bien, mi área, y es lo que les quiero compartir, principalmente mi experiencia desde el punto de vista implantológico, pues está dedicado a ese tratamiento tal vez de la tercera patología en prevalencia a nivel odontológico. Como lo sabemos, primero estarán, bueno, eso varía según los países, pero en este momento en Colombia prevalece primero la caries, está seguido por la enfermedad periodontal y luego por el edentulismo. Entonces, nuestro foco pues va a ser enfocarnos, centrarnos esta noche en hablar de la parte de la falta de dientes, sea por cualquiera de las enfermedades de las patologías caries o enfermedad periodontal, hablar del edentulismo. Entonces, pues bien, permanentemente nos estamos superando diferentes problemas, dos en particular. Antes de la pandemia, siempre tratamos de solucionar los casos del
pánico. Miremos esta que es la conferencia para tu caso. Perdón, ¿alguien? ¿Puedo apagar y ahorita seguimos? Está buena la película. Doc, tienes el micrófono apagado. Silenciamos a todos para que no haya eco. Entonces tú puedes prender el micrófono, doctor Daniel, porfa. Listo. ¿Ahora Listo, sí me ya. escuchan? Bien, entonces vamos a continuar. Estamos hablando de los problemas que superamos a diario en nuestra consulta odontológica y hay básicamente dos. Uno es el pánico a la consulta odontológica y ahora se nos adiciona el pánico al contagio. Entonces, ¿qué estamos haciendo para estas dos situaciones que enfrentamos todos los días en nuestra práctica odontológica? Por un lado, ya tratamos el pánico, la consulta odontológica de múltiples formas. Tenemos a mano la sedación endovenosa en nuestras consultas, con la facilidad de que asista un anestesiólogo y su equipo y nos solucione el problema de ese pánico de los pacientes. Tenemos muchas formas para evadir o disminuir ese pánico por parte de los pacientes. Ahora, por parte del pánico al contagio del coronavirus, sí hemos trabajado mucho últimamente en nuestros consultorios y de acuerdo a los protocolos de salud que nos exige el gobierno y los ministerios de salud. Entonces, creo que aquí esto ya está. Entonces, desde el punto de vista de lo que hemos hecho para contrarrestar el pánico del coronavirus está las adecuaciones de nuestras clínicas en cuanto a infraestructura. Estoy hablando de nuestros geles antibacteriales, aerosoles de amonios cuaternarios de quinta generación, el alcohol al 70%, los tapetes y todos estos filtros para que el paciente llegue de la mejor forma, preparado desde su casa a nuestra consulta. En la recepción hemos tenido que demarcar distancias por seguridad. También hemos hecho usado diferentes barreras. Nos ha tocado poner acrílicos para defendernos también, aumentar las barreras de protección. En nuestras clínicas el aforo ahora ya no es el mismo, el aforo ha bajado a una tercera parte. Entonces, si tenemos una sala de espera para 10 pacientes, ya solo podemos tener 3 y muy distanciados. Nos tocó sellar o cancelar o anular diferentes sillas en nuestras salas de espera. A nivel de los consultorios también tenemos todos los equipos de protección personal, incluso purificadores de ozono, aspersores, todo lo que nos pueda ayudar a disminuir todo ese riesgo de contagio. Por otro lado, incluso en las oficinas también tenemos barreras, acetatos o acrílicos transparentes para protegernos entre el doctor y el interlocutor. En la parte de bioseguridad sí no hemos cambiado mucho, hemos seguido haciendo lo que siempre venimos haciendo, de tal forma que nuestras centrales de esterilización siguen siendo las mismas, ahora con más rigor, pero básicamente en las centrales de esterilización no hemos hecho mucho. Y las barreras de protección personal cuando estamos atendiendo a nuestros pacientes. Entonces, muy bien nos dice nuestro paciente, ahora parecemos astronautas y nos sentimos como tal, con una dificultad respiratoria adicional cuando nos ponemos todos estos filtros, pero pues bien, todo por prevención y disminución del riesgo de aumentar la pandemia, o que nos contagien o que contagiemos a otros. Entonces, hemos modificado de otra forma nuestros protocolos de procedimientos implantológicos, ya yendo a la parte de procedimientos, porque hasta ahora hablamos de lo que hemos hecho en barreras de protección, en el protocolo de bioseguridad, pero en los protocolos de manejo del paciente, ¿qué hemos hecho? ¿Qué nos obliga a cambiar? Sobre todo en la parte implantológica. Entonces, sí hemos modificado nuestros protocolos de procedimientos implantológicos cuando vemos que hay un alto riesgo de preimplantitis, que llegan pacientes con infecciones bastante graves causadas por
la implantología que por muchos años en la implantología convencional han trabajado superficies grabadas, sandblasteadas, grabadas ácidas. ¿Qué estamos haciendo respecto a todos esos problemas que tenemos a diario? Es ya muy común encontrar artículos en todos los buscadores acerca de revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos dicen que sí hay una afección significante en el número de implantes dentales por enfermedades perimplantares. Hay mucha bibliografía y de hecho se está hablando incluso de una posible pandemia de perimplantitis ya, y de implantes que producen mucositis, porque como en este caso, en este artículo en el que hay una revisión sistémica, nos dice que estamos cerca entre el 1.1 y el 85.0% de los casos en los que encontramos. Es un rango de variación, digamos, bastante amplio, pero lo que encontramos, lo que hay en común en las investigaciones es que definitivamente la perimplantitis sí es un factor de riesgo muy importante y se está presentando aproximadamente en 4 de cada 10 implantes de los colocados en Estados Unidos. Por otro lado, además de la perimplantitis, vemos problemas con los injertos. Los injertos es un procedimiento muy bonito, funciona en un principio muy bien, vemos esos resultados inicialmente muy bien, pero ¿qué vemos a largo plazo? Esto es, no sé si les ha pasado, esto lo veo a diario en mi práctica cuando vienen muchos pacientes buscando otra solución que no sea injerto porque ya están muy cansados de los injertos Onley que acaban esos mini tornillos solamente sosteniendo un poco de tejido blando porque el hueso que se pretendía ganar se ha perdido todo. Por otro lado, tenemos también muchas dificultades en el manejo de los microgap. Esos microgap que en microfotografías muestran que hay de todas maneras espacios que permiten el balanceo o el cabeceo de la corona del implante por causa de no haber, o mejor dicho, de haber ese microgap, ayuda a que haya entrada anterógrada de las bacterias y que colonicen y sean un problema adicional que puedan estar produciendo la mucositis perimplantar o la misma perimplantitis. Y lo último, que es lo más interesante, y es que en realidad hay que pelear contra la inconformidad por parte del paciente por la demora en la entrega final del trabajo. O sea, no podemos permitir que nuestro paciente se nos vaya disgustado cada vez que hacemos grandes procesos quirúrgicos, procedimientos heroicos para tratar de ganar el hueso que nunca vamos a poder ganar. Lo que conseguimos con el paciente es demorarle la entrega en el trabajo, es sobrecostos, aumentos en los procedimientos quirúrgicos y un excesivo número de citas odontológicas. Cada vez que viene el paciente, se va deteriorando más esa relación odontólogo-paciente que puede acabar en las demandas que ya sabemos. Entonces, le podemos adicionar a estos problemas que presenta la implantología convencional, que además fue lo que yo vi durante muchos años mientras practiqué la implantología convencional. Podemos adicionarle ahora los problemas de la pandemia del COVID. ¿Cuáles son? Entonces, podemos ver en este diagrama que si tengo que atender menos pacientes, entonces debo disminuir el número de citas por tratamiento realizado ya. Eso es un reto muy grande. Tengo que disminuir el número de citas. Por otro lado, tengo que disminuir el riesgo de contagio. Y para disminuir el riesgo de contagio, lo que debo hacer es disminuir el tiempo de cercanía con los pacientes. Debo ser muy eficiente en mis procedimientos para que sean rápidos y muy seguros. Deben ser unos procedimientos menos riesgosos para asegurar el éxito del mismo y también pues deben por ende ser más seguros. Bien. Y la calidad pues debe ser la óptima. Entonces de ahí que nosotros trabajemos con buenas representación comercial. Si estamos aliados a una casa comercial, pues que nos respondan como debe ser. Que tengamos el respaldo suficiente, la garantía de que van a estar ahí
y que podemos atender a nuestro paciente en el momento indicado, en el momento que lo necesita el paciente. Bien, entonces surge una pregunta: ¿y cuál es el implante ideal que me contrarreste todos estos problemas que he mencionado anteriormente y que se pueden resumir en esta lista? Que tenga la menor posibilidad de perimplantitis, un implante que no tenga microgap, que no necesite la realización de aumentos óseos, que sea mínimamente invasivo, que sea de óptima calidad, que represente el menor riesgo en pacientes con ingesta de uno o más medicamentos que afecten el metabolismo óseo, o sea, aquellos pacientes generalmente con antirresortivos óseos por problemas de osteoporosis o por problemas de cáncer que estén tomando esos mismos medicamentos, o que presente el menor riesgo con pacientes que tienen una o más patologías sistémicas. Se convierten ellos también en un riesgo la atención. Y por último, que su rehabilitación sea más sencilla con implantes que la que realizo con implantes convencionales. Que también puede disminuir mis tiempos quirúrgicos haciendo carga inmediata. ¿Qué implante me ofrece eso? Entonces, he encontrado esto desde hace más de 12 años, la implantología estratégica de IDE Dental, la cual es una implantología monofásica que tiene varias características que ya las vamos a ver, y de hecho tiene dos sistemas que nos ayudan a resolver todos los temas de deficiencia de hueso, así sea con poco hueso, haciendo implantes, usando implantes corticobasales, o si tenemos el hueso suficiente con implantes de compresión ósea. Bien, aquí abajo, en la esquina de abajo inferior derecha de sus pantallas, estoy dejando un link y mi correo electrónico para quienes quieran escribirme y enterarse más del tema. Sé que hay muchos doctores que entran por primera vez y están viendo esta charla, por eso para algunos de mis colegas que ya llevan algún tiempo en este tema, seguramente les parecerá algo muy básico, pero en realidad hay que tratar de nivelar todo este tema que es tan diferente a la implantología convencional, como ustedes bien lo saben. Entonces, hablamos de las ventajas de estos implantes monofásicos y tenemos que decir que la principal ventaja es que no hay microgap. El mejor implante es el que no presenta microgap, y ese implante se llama implante monofásico, one piece o monoblock. Y no requiere aumentos óseos porque tiene gran cantidad de diámetros y de longitudes. Entonces podemos encontrar implantes, por ejemplo, corticobasales BCS, donde las longitudes pueden ir desde los 6, 8 milímetros hasta los 30 milímetros de longitud, con unos pilares que son suficientes para soportar una corona, ya sea dientes anteriores o dientes posteriores, con una cantidad de normas que también hay que aprenderlas cuando se usa cada uno. Y los diámetros también son muchísimo más diversos que los que encontramos en la implantología convencional, porque estamos hablando que podemos encontrar implantes desde 2.7 de diámetro, ¿sí? Diámetro en la amplitud de los hilos o de los pasos de rosca del implante, hasta incluso de 10 milímetros, como en el caso de este implante. Entonces hay implantes desde los más angostos hasta los más amplios, con la gran característica de que son mínimamente invasivos. Bien, mínimamente invasivo se refiere a esto si lo comparamos con un implante convencional. Entonces vemos que los implantes convencionales en los implantes convencionales tenemos que sacar muchísimo hueso para que el implante nos quepa allí, y de hecho muchas veces la regeneración ósea hace referencia a que el implante no me cabe y tengo que cubrir esas roscas. En un hueso deficiente, hacer un hueco grande para meter este dispositivo médico allí, dejarlo allí, implica un esfuerzo muy grande para el hueso nativo, y además, por otro lado, hacer regeneración ósea, que yo sé, ahorita hay procedimientos muy válidos, muy buenos, pero lo único que puedo decir es que a largo plazo hay que ver esos resultados. ¿Qué pasa dentro de 5 años o dentro de 10 años? ¿Qué es lo que sucede con los casos que he visto?
y que hice en mi práctica hace algunos años, que se ven solo los materiales de osteosíntesis, los materiales que, los mini tornillos que sostenían el injerto, pero de hueso no encontramos nada. Mientras que con un implante, sea de compresión ósea o de bicorticalización, como en este caso un BCS, tenemos que hacer un agujero necesario solamente para que quepa el eje del implante, y los pasos de rosca del implante o los hilos o las cuerdas de la rosca van a hacer un corte alrededor del hueso cortical, de la medular, y llegarán al hueso que llamamos nosotros la segunda cortical. Bien. Tienen la característica de estos implantes que la rehabilitación es muy similar a la de los dientes naturales, incluso con ventajas mayores. Aquí tengo a mi profesor, el primero es el doctor Werner Mander, una gran persona, muy querido. En su época, cuando vino a mi clínica y dictamos el primer curso de este tipo de implantología estratégica con implantes compresivos, ya había colocado alrededor de 10.000 implantes. Entonces, voy a mostrar aquí algunas de las características que tenía que tienen este tipo de implantes, y es el doblaje que se puede hacer en boca. Fíjense la facilidad con que se pueden paralelizar, y esto desde el punto de vista protésico es una ayuda enorme. No pensar en que, por un lado, tenemos que esperar la cicatrización del injerto, por otro lado, la colocación del implante, y por otro lado, adaptar unos UCLA o unos calcinables que nos ayuden a corregir un poco el paralelismo, que finalmente no es tan versátil, sigue siendo un poco limitado. En cambio, con estos implantes, colocándolos de una forma correcta, podemos doblarlos con unas angulaciones de 15 grados hasta 30, casi 90 grados sin ningún problema. Entonces, bien, sigamos por este lado, viendo los otros beneficios. Es que con estos implantes podemos hacer carga inmediata. Entonces, estos resultados, como el que vemos aquí en la pantalla, es de una paciente que edéntula total o parcial con mal pronóstico de algunos de los dientes, se hicieron las exodoncias necesarias y se le colocaron híbridas completas superior e inferior. Aquí ustedes, sobre todo los que ven esto por primera vez, dicen, bueno, pero esto es increíble, cómo nos sirve, cómo podemos paralelizar esos pilares y que podamos hacer una prótesis que nos entre y nos salga, que tenga una vía de inserción y una de remoción, y que eso funcione. En realidad, pues todo ya es entrenamiento, y tenemos que aprender cómo tratamos tanto clínicamente como en el laboratorio estos casos para que las prótesis entren y salgan muy bien. Algo que debemos tener claro es que los dientes naturales no son los mismos dientes sobre implantes. Muchas veces, desde el punto de vista de la implantología convencional, aprendí o me decían que los implantes eran el reemplazo de las raíces, pero lo cierto es que es mentira, porque como ustedes saben, es un dispositivo médico que queda anclado, o se integra al hueso, y allí ya no hay ni propiocepción, ni la parte nerviosa, ni hay todo lo que tiene el ligamento periodontal. Entonces, algunas de las diferencias es que los dientes naturales funcionan independientemente, por ejemplo, y cada diente independientemente dispersa las cargas oclusales. Mientras que sobre los implantes no pasa esto, los dientes sobre implantes funcionan en grupo y las cargas oclusales no pueden ser manejadas individualmente. La maloclusión puede no ser un problema a largo plazo, mientras que los dientes sobre implantes, si hay una maloclusión, crea problemas drásticos inmediatos, y esto hace referencia a todo el manejo de cargas oclusales. Debemos saber cuándo hay una sobrecarga o cuándo hay unas cargas que no son las suficientes para que ese hueso funcione. Entonces todo esto implica un entendimiento a profundidad de cómo funciona la celularidad ósea, toda la homeostasia del hueso, para que este hueso se mantenga y no se reabsorba.
Por otro lado, están las fuerzas no verticales, son bien toleradas en los dientes naturales, o sea, esa fuerza en cizalla la toleran muy bien los huesos, mientras que en los implantes no es así. La fuerza sobre los implantes tiene que ser lo más verticales posibles, evitar todo lo que sea interferencia. Los procesos de incisión no afectan los dientes posteriores, mientras que los procesos de incisión, o sea, de morder con los dientes anteriores, puede generar unos problemas muy graves en los dientes y en los implantes posteriores. Por eso, los principios de oclusión deben ser muy bien analizados y bien logrados para que los implantes tengan muy buen pronóstico. El área de los segundos molares son las áreas favoritas para la masticación dura, mientras que sobre los implantes la masticación dura en la zona de los segundos molares tiende a inclinar y levantar la dentadura. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues como ustedes lo tienen claro, la articulación temporomandibular funciona como una palanca de tercer género. Mientras más cerca esté al sitio de potencia, que en este caso serían los músculos maceteros y los pterigoideos internos y el músculo temporal, que son los que funcionan en cierre, pues la fuerza es mayor mientras más cerca esté a esa zona. Entonces los 7 generalmente ya para la implantología se tratan casi como dientes supernumerarios y preferimos rehabilitar hasta los primeros molares y no llevar en los segundos y terceros molares. Generalmente dejamos zonas de soporte para evitar cantilevers, pero no más. Lo que ya les había dicho al principio, los impulsos propioceptivos dan la realimentación necesaria para evitar los contactos prematuros. Mientras que sobre los dientes, sobre implantes, no hay realimentación por no haber propiocepción, por eso la dentadura debe reposar en una relación céntrica. Y esa es otra de nuestras exigencias. Debemos ser muy, muy exigentes tanto en la parte quirúrgica como protésica para lograr entender y mantener esa relación céntrica con nuestros pacientes y no dejar oclusiones habituales. Bien. Entonces, vamos a ver ahora qué es la implantología estratégica corticobasal. De acuerdo a lo que dice quien ha trabajado sobre este tema, es el doctor Stefanide. Él lleva por lo menos entre 25 y 30 años colocando implantes corticobasales estratégicos que ha desarrollado a partir de toda la historia que tienen los tornillos de osteosíntesis utilizados por los médicos ortopedistas y traumatólogos. A diferencia de lo que se ha hecho con la implantología convencional o la implantología tipo Brånemark, el doctor Stefanide digamos, ha mejorado y ha traído todo lo mejor de la implantología monofásica y de los tornillos de osteosíntesis de los médicos traumatólogos ortopedistas y ha definido este tipo de implantología como el conjunto de procesos entre crear un anclaje corticobasal macromecánico primario, en la segunda y tercera cortical con Strategic Implant, el cual no necesita tiempo de su integración, cuya clave del éxito será la carga inmediata y el meticuloso trabajo protésico con un correcto polígono oclusal de soporte. Pues bien, para todos los neófitos en el asunto, les estoy transmitiendo una cantidad de conocimientos que pueden sonar un poquito enredados, pero que tienen mucho sentido común y mucha lógica. Es correcto que si usamos los implantes adecuados, que son en este caso como el que vemos en la imagen, que es liso, ¿sí? Es un implante de unas espiras lisas. Todo esto es muy diferente a los implantes convencionales y que además no hay microgap y que además tiene un pilar, ¿sí? Que tiene unas características este implante que incluso nos permite doblarlo. Pues lo primero que debemos lograr es que el implante tenga un anclaje macromecánico primario. Quiere decir que la fijación primaria sea óptima y eso lo logramos en un muy alto porcentaje en estos implantes, tanto los compresivos como los basales. Generalmente quedan con un torque de más de 50 newtons, que es una de las condiciones para hacer la carga inmediata. Y bien lo está diciendo aquí el doctor Stefanide, cuando dice que entonces hacemos un anclaje
corticobasal macromecánico primario encontrado en la segunda y tercera cortical. Y por eso podemos hacer carga inmediata. Si tenemos buena fijación primaria, podemos hacer carga inmediata. Y el pronóstico de esa rehabilitación lo da el meticuloso trabajo protésico, cuidando un polígono oclusal de soporte. Bien. Entonces, para entender un poquito cuál es el hueso córtico-basal, pues lo podemos tomar en estos cortes sagitales, tanto en una imagen donde aún queda un diente, que finalmente se cayó por su enfermedad periodontal, y un hueso supremamente atrófico donde queda un remanente solo de hueso córtico-basal y un hueso corticalizado como una hoja. Entonces, el hueso basal se define en diferentes libros de anatomía, incluso en internet se encuentra como el hueso que no hace parte, es el hueso de los maxilares menos el hueso alveolar o el proceso alveolar. Entonces, aquí en esta zona tendríamos que demarcado en amarillo está el hueso cortical, ¿sí? Y lo que hay adentro, esa área, hace el hueso córtico-basal. ¿Qué pasaría en este filo de cuchilla? Lo mismo. El hueso córtico-basal es aquel que es esa área conformada por hueso cortical y por hueso basal. Y no olvidemos que el hueso alveolar es muy efímero. Apenas se pierde el diente, se va a perder ese tejido alveolar. Entonces, una vez perdemos el diente, se pierde el hueso alveolar y nos queda solamente hueso córtico-basal. Bien. No sé si haya preguntas hasta ahora. Jimena, tú me cuentas cómo vamos. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Por ahora no hay preguntas en el chat. No sé si algún doctor quiera realizar una pregunta, bien pueda. Bueno, Muy vamos bien. a seguir. Cualquier cosa me cuentas, Jimena, o cualquiera de ustedes, de los que están oyendo, que quieran hacer una pregunta, pues bien pueden hacerla. Ahora quiero presentarles algunos de los casos, sobre todo en este tiempo de pandemia, algunos casitos que hemos hecho ya con todos los protocolos y pues para mostrarles los grandes beneficios de la implantología estratégica en pacientes que vienen a que se les solucione de una forma efectiva y rápida su problema de dentulismo, su problema de odontalgia y que tiene mal pronóstico el diente. Entonces se han resuelto de una forma supremamente eficiente, además de algunos casos que ya tienen algunos años para que vean el éxito de este tipo de implantes a largo plazo. Bien, vamos a ver este caso. Este es un caso que también creo que tiene ya unos 4 o 5 años y es la paciente acudió porque tenía esa zona edéntula en la zona del 16 y ustedes se preguntarán, ya habrán visto en esta zona edéntula 2 implantes. Dice, ¿por qué hay 2 pilares ahí para un solo diente? Pues en realidad eso tiene mucho sentido común y es básicamente que si nosotros tenemos estabilizados 2 implantes, podemos hacer carga inmediata con mayor seguridad. Si dejamos un implante, por más ancho que sea, vamos a dejar un cantilever distal y mesial, incluso vestibular y palatino, que nos pueden hacer que fracase el diente. Entonces, mientras más implantes usemos, incluso por diente, pues vamos a tener una mayor estabilidad. Entonces, fíjense, además este espacio era un poquito más grande de lo normal, por lo cual se colocaron los implantes, se temporalizaron con forma de premolares y finalmente eso fue lo que quedaron, 2 coronas de premolares en esa zona de ese 16 por el gran espacio que había. Y como ustedes ven, aquí la fecha es del 2013, ¿sí? Era, veamos aquí un momentico, era de esta zona. Vamos a ponerle un poquito la lupa, con eso vemos aquí. Fíjense la lesión periapical. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos implantología corticobasal, nosotros hacemos todo el proceso, y esto porque hay unas razones biológicas muy importantes por las cuales
nosotros hacemos la exodoncia, hacemos la desinfección local, la sistémica ya la hemos hecho con una antibiótico-terapia iniciada por lo menos 3 días antes, y hacemos la exodoncia y colocamos de una de los implantes que vayamos a colocar y no esperamos más tiempo porque puede ser contraproducente en cuanto al metabolismo óseo. Hay más riesgo de pérdida de dientes cuando muchas veces hacemos la exodoncia, esperamos un tiempo, 10, 15 días, un mes, y resulta que en ese tiempo encontramos un hueso todavía más desmineralizado que nos hace el tratamiento más propenso al fracaso. Aquí vemos cómo quedaron colocados esos implantes. Esto fue en el 2014, ¿sí? Y lo interesante es que vamos a ver un seguimiento en el 2018. Fíjense, 2018, cómo tenemos unos implantes con un nivel óseo que no se ha disminuido para nada, con unos implantes muy estables, funcionales, y pues que de acuerdo al tratamiento de ortodoncia se ha equilibrado muy bien esa oclusión. Bien, este es el resultado final. Quedaron 2 formitas de premolares, por palatino, por lingual, y como vemos como ese triángulo, que es el famoso triángulo negro de los que nos hablaba el doctor William Bell en cirugía maxilofacial, lo hemos rellenado con unas coronas para mejorar la estética dentoalveolar. Vamos a ver otro caso también de un segmento en la zona de este 21 y este 22. El paciente consulta porque ya tiene una movilidad importante y un dolor a nivel de este central, es el número 21, y este 22 está en cantilever, y lo ha tenido así durante mucho tiempo, pero ya en este momento la fuerza masticatoria y la función han hecho que la movilidad de ese diente aumente, se reabsorba la raíz, que se reabsorba o se suba el nivel del cenit de la encía y comienza a verse ese collar negro. Entonces, la forma de tratarlo, aquí tenemos otra imagen donde vemos que sí hay una depresión en esa zona, pero que de acuerdo a las características estéticas del paciente, con su sonrisa, que no es una sonrisa gingival, donde podemos ofrecerle más bien un tratamiento que le solucione el problema rápido porque está molesto, y donde le podemos dejar implantes, unas temporales por lo menos fijas sobre implantes, pues entonces tenemos que pensar en algo con implantología estratégica. Fíjense el enanismo radicular que ya tenía aquí en esta zona, y todo causado por ese cantilever que de hecho estaba produciendo caries en el diente vecino del canino. Bien, entonces estos son los famosos implantes, los implantes de compresión ósea COS micro. Se llama micro porque tienen aquí unas microespiras lisas, ¿sí? Que hacen que haya menor riesgo de contaminación y producir perimplantitis. Ahora, estas son las microespiras, y esta parte de las roscas es lo que tiene una superficie no itis, porque en estos implantes ya no se trata la superficie de titanio con un grabado ácido, con ácidos a altas temperaturas o sandblasteados con partículas de silicio, sino que se hace un bombardeo con rayo láser de tal forma que se ha graduado, de acuerdo a estudios que han hecho los ingenieros de la fábrica, qué tan profundos pueden ser esas retenciones para que el implante, si hay reabsorción, no quepan bacterias de las que generalmente encontramos en la colonización de la perimplantitis, y de esta forma son superficies muy interesantes donde se adosan muy bien los osteoblastos, pero no hay cabida para las bacterias. Entonces funciona, se dice que es un implante de características de un implante de superficie tratada, pero que no produce perimplantitis. Entonces se considera también como un implante liso desde el punto de vista de la macrogeometría. Vemos cómo estos implantes, con una preparación muy sencilla, con unas fresas cónicas, podemos preparar el lecho óseo para que quepa el implante, el cual queda allí con un torque supremamente alto, y tiene un cuello que le permite un doblez. Entonces,
Aquí donde está señalado, estaba la huella del cantilever, allí se coloca el segundo implante para tener esta imagen una vez terminada la cirugía. Fíjense que es mínimamente invasivo, el mismo implante con su forma cónica ha hecho hemostasia en el alvéolo, de tal forma que para el paciente es de una satisfacción enorme ver que sale del consultorio sin edema, sin dolor y con unas temporales que se pueden fabricar en el mismo tiempo quirúrgico o se pueden enviar al laboratorio tomando una impresión con unos coping y se fabrica la temporal y esa temporal debe durar allí por lo menos unos 3 o 4 meses mientras obtenemos una buena cicatrización del hueso. Después retiramos las temporales y podemos rehabilitarlo definitivamente. Fíjense, aquí están colocados. Aquí están los implantes, incluso los implantes compresivos que quedaron bicorticalizados, alcanzaron un poco el piso de la fosa nasal. En este segundo implante vemos también que nos sobrepasamos un poquito, pero pues como cirujano maxilofacial les puedo decir que esto no tiene ningún problema, es titanio, donde no ha habido contaminación en el momento de la colocación. Pasarán años y no se produce ningún efecto nocivo en la zona, desde que se haya hecho el procedimiento con una forma adecuada de asepsia-antisepsia. Bien, entonces vemos el resultado final, fíjense, y un control después de un año, esto sigue perfectamente estable. Bien. Vamos a ver otro caso en un segmento anterior, que son los que generalmente, digamos, son los en mi consulta abundan y seguramente ustedes empezarán a ver si se animan en esta técnica, que abundan los pacientes y les llegarán a su consulta los pacientes que les han dicho en muchos sitios que no tienen hueso, porque esos son nuestros pacientes ideales. Les podemos resolver a esos pacientes que vienen tan aprensivos, que les han intentado muchos injertos, que no han podido lograr la altura deseada para que quepan los implantes, y resolverle con este tipo de implantología hace que vengan muchos pacientes edéntulos y sobre todo que tienen atrofias muy severas. En una menor proporción, en mi consulta llegan estos segmentos, pero digamos, viendo la población general, en la población en general, los que son más frecuentes son los pacientes los edéntulos parciales, entonces son los que generalmente en un comienzo les llegarán a sus consultorios y los pueden resolver de una forma similar a esta. Fíjense, esta paciente con una enfermedad periodontal ya tenía una movilidad grado 3, esos caninos habían soportado durante varios años esta prótesis fija, pero ya no daba más y esta paciente lo único que buscaba era que le pusieran dientes fijos apenas le quitaran su prótesis. Acudió a muchas clínicas, pero en ninguna le dijeron qué podía hacer ni cómo se lo podían hacer de una forma inmediata. En todos los casos le ofrecían primero exodoncias, injertos, esperar que pasara que cicatrizara el hueso para colocarle los implantes, y se sorprendió cuando le dije, no, yo sí lo puedo hacer y lo vamos a hacer en un día. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Esta era la vista palatina. Fíjense la radiografía. Aquí se ve un hueso bastante atrófico, delgado, y fíjense la pérdida ósea que tenía aquí por la enfermedad periodontal en ambos lados. La llevamos a cirugía. Exodoncias de los caninos. Con fresas, primero que todo las lanceoladas, pues hacemos la perforación de la cortical. Todo es un proceso transmucoso. Fíjense cómo en pinza siempre, para no levantar colgajos, nos guiamos siempre por la percepción. Tenemos que desarrollar mucho la sensibilidad en nuestras manos, en nuestros dedos, para saber dónde está el hueso y de esta forma saber dónde vamos a hacer el nicho para que quepa el implante. Entonces, una vez ha pasado la lanceolada, se pasa la fresa twist drill, que tiene una forma algo diferente a lo que tenemos nosotros convencionalmente con la implantología convencional, que son brocas que tienen digamos, un diseño en el que van a sacar mucho hueso para que quepa el implante. Estas fresas son diferentes, sacan en promedio casi un 60% menos de hueso que las brocas que sacan normalmente los implantes convencionales. Entonces eso es muy, muy favorable para la cicatrización, para que sea menos invasivo, para pensar en que no vamos a producir una reabsorción ósea después de colocado
el implante y por eso, o los implantes, y por eso es que tenemos tan buenos resultados a largo plazo. Entonces, vemos cómo el diseño de estos implantes es bien interesante. Viene en su doble cápsula. Cuando la sacamos, lo que hacemos es fracturar la base y nos quedamos, esto es con atornilladores, transportamos en el atornillador el implante de esta forma y los introducimos ya en los lechos colocados. Entonces, ese fue un caso, un procedimiento de estos no nos toma más de media hora. Entonces, son procedimientos que también el paciente está muy agradecido porque cuando menos lo piensa, ya se acaba el procedimiento. Entonces, para el paciente esto se vuelve también casi que increíble. Es supremamente gratificante poder hacer esto. Fíjense cómo los implantes quedan, no hay casi sangrado, es mínimo. Aquí fíjense cómo quedaron bicorticalizados, vamos a ver si tengo las tomografías por acá. Después de que tenemos colocados los implantes, entonces lo que hacemos es colocar los coping de impresión, los fijamos entre ellos mismos con una resina de fotocurado para que tener la mayor variación en la toma de la impresión. Usamos un material, un poliéster, en este caso el Impregum. Colocamos los análogos, fíjense, los análogos ya nos mostraron por qué estos implantes los tuve que doblar, además para paralelizarlos. Entonces, fíjense, por eso notamos ese paralelismo ya en los Avalmen, perdón, en los análogos colocados, vemos que ya quedó un buen paralelismo. Y eso ya de una vez me indica que voy a tener que sufrir menos cuando esté adaptando las temporales o incluso la prótesis fija. Esta fija se hizo en un promedio de 4 horas, entonces por eso no queríamos ni un color el más bonito, de pronto quedaron un poco largos, con el objetivo de que la paciente volviera para la rehabilitación final. Y finalmente, esto es lo que vemos inicialmente. Fíjense cómo cicatrizan los tejidos, tratándolos con mucho cuidado. Ni siquiera hay materiales de regeneración ósea o de tejidos blandos allí, porque la misma fisiología se encarga de la cicatrización. Cuando se han invadido mínimamente los tejidos, notamos que después de tener esto inmediatamente cementadas las temporales, después de 4 meses encontramos que hay una cicatrización súper conveniente y no se ha retraído más de lo que se podría haber retraído con implantes convencionales. Fíjense la colocación de los implantes. Tenemos aquí nuestra tomografía que siempre tomamos de control. Una vez terminado el procedimiento, el paciente sale del consultorio de cirugía a la tomografía de control para verificar que cada uno de los implantes quedó correctamente colocado. Entonces, fíjense aquí en esta imagen, aquí, como en tan poco hueso logramos anclar los implantes con muy buena fijación. Aquí está otro, fíjense cómo llegamos al piso de la fosa nasal y lo sobrepasamos para tener el mejor anclaje. El filo de cuchilla nos quedó por delante y nuestro implante queda en muy buena posición con respecto al antagonista, que es otro de los beneficios de tener implantes monofásicos. Vamos de una vez dirigiendo el implante en la dirección que está el diente antagonista para tener la menor cantidad de inconvenientes de rehabilitación. Aquí fíjense que otra vez nuevamente encontramos una buena relación de este implante con su antagonista. Esto es un hallazgo muy interesante y es que generalmente yo usaba todos los materiales de regeneración, el plasma rico en plaquetas y pues todo lo convencional, pero muchas veces es mejor dejar a la fisiología ósea que actúe por su naturaleza y la cicatrización del alvéolo que se da por tercera intención. Fíjense cómo se llena el alvéolo solo con el coágulo, se fue osificando y se logró la altura ósea para que quedara en una posición adecuada, y esto que fue 6 meses después. Si lo observamos seguramente más adelante, vamos a notar este huesito todavía más calcificado. Bien, entonces vemos cómo los tejidos responden también a una implantología que es mínimamente invasiva, y esto es lo que teníamos antes, y ya después de 6 meses hemos retirado nuestra temporal y hemos dejado nuestro puente o nuestra prótesis fija en muy buenas condiciones.
Este caso sí es de hace muy poco, precisamente de la época de la pandemia, también me llegó similar, a diferencia del caso anterior. Aquí sí tenemos los caninos en boca, en el otro tuvimos que hacer la exodoncia de los caninos, pero esta paciente, a diferencia del anterior, era una prótesis removible, una prótesis parcial removible en esta zona. Entonces, encuentro un tejido todavía más reabsorbido, más atrófico, en estas condiciones. Fíjense cómo está aquí los diferentes cortes. Aquí está este corte en la vista panorámica, y en la vista sagittal hay un hueso que es bastante delgado, afortunadamente con buenas corticales, pero es de 3 milímetros de ancho hacia el filo de cuchilla, lo que me indica que debo usar unos implantes que sobrepasen la primera cortical y se anclen en la segunda cortical en todos los casos. Entonces, unas alturas no muy largas. Aquí un caso bastante retador, pero que, como vemos, máscara full face para trabajar, es la forma que me da un poco más de seguridad y tranquilidad para trabajar ahora. Doble guante, todas las precauciones, campos quirúrgicos en todos los casos, siempre todo desechable. Aquí coloco entonces la prótesis parcial removible que tenía la paciente para guiarme en el sitio de inserción de los implantes, dónde está el nivel de cada uno de los implantes. Esta es otra forma, fíjense la versatilidad de estos implantes. Yo puedo colocarlo incluso con un micromotor. Ese micromotor generalmente sí lo conecto a la consola de implantes para aprovechar el torque del motor eléctrico que tiene. Y esto sí es algo que pues he desarrollado durante los años, que coloco, incluso esto es una broca de colocar implantes pterigomaxilares de más o menos 45 milímetros, pero que en el caso de empezar debe ser con brocas más cortas, incluso puede ser con contraángulo. Ahí está la versatilidad y la imaginación y la habilidad que cada uno como cirujano tenga de poder usar los aparatos que tiene a la mano. Y en este caso hay para usar piezas de baja, para usar atornilladores, para usar contraángulos y bueno, en fin. Y lo que sí siempre uso, nunca uso la parte de la irrigación, el fisiodispenser, porque acaba siendo muchas veces un agente contaminante más que descontaminante o refrigerante, porque el chorro generalmente no alcanzaría a llegar aquí si yo le conecto el fisiodispenser a esta zona. Entonces yo siempre prefiero la irrigación indirecta, y preparamos en un recipiente una solución de yodo povidona con solución salina 50-50. Con eso garantizo también que cada vez que entre y sale la broca, pues no va a haber ningún problema de contaminación cruzada. Bueno, este aditamento lo uso últimamente, me ha sido muy útil. Esto es un aparato supremamente grande porque en realidad es de uso de los médicos ortopedistas. Esto lo aprendí en los quirófanos. Se llama un medidor de profundidad, y en lo que consiste es en una regleta metálica que nos indica aquí la profundidad que tiene. Aquí va una agujita por dentro que tiene un escalón, y yo la introduzco cuidadosamente una vez hecho el orificio para la colocación del implante, y me dice exactamente cuál es la longitud de ese orificio que he perforado, ese nicho para el implante. Y entonces de esa forma lo único que hago es, si aquí me dice 17 milímetros, le aumento 3 milímetros para que sobrepase la segunda cortical, y así lograr una buena bicorticalización del implante. Aquí estoy colocando el implante con un atornillador. Ahí está colocado. Aquí están colocados los 4 implantes. Y vemos cómo en menos de 20 minutos tenemos solucionado el problema quirúrgico, sin sangrados, sin molestias para el paciente. Esto lo hice fácilmente con una cárpula y media de anestesia, así que por ese lado también es muy beneficioso, no porque la anestesia sea costosa, sino porque el costo del metabolismo en el organismo del paciente sí es alto. Entonces, entre más podamos evitar inyecciones de cárpulas de anestesia, ustedes bien lo saben,
pues vamos a reducir la morbilidad de pacientes que generalmente vienen con compromisos sistémicos asociados. Entonces, aquí este es nuestro examen de control. Es la tomografía que siempre tomamos una vez colocados los implantes. Fíjense el poco espacio que había en uno de estos. Este de acá me quedó un poquito largo, pero no hay ningún problema, no hay ninguna afección nasal, ni el paciente lo siente. Entonces, en algunos casos puede haber un sangrado postquirúrgico y es por el trauma de la broca cuando se hizo la perforación que pudo haber roto o lacerado un poquito mínimamente la mucosa nasal, pero en fin, eso pasa muy rara vez y cuando pasa lo que hay que hacer es tranquilizar al paciente porque eso pasa rápidamente. Fíjense, después de 6 horas ya tenemos solucionado lo de una prótesis mal adaptada que no le permitía a la paciente comer bien ni que las cosas le supieran. Incluso la fonación también la tenía alterada. Inmediatamente ya la paciente siente su alivio. Entonces, esto en cuanto al tiempo y viendo todo el problema que les comentaba inicialmente, tenemos unos beneficios muy grandes respecto al tiempo. Tenemos que reducir mucho los tiempos porque los pacientes que podemos atender a diario ahora se nos redujeron a una tercera parte. Entonces, para cumplir todos los protocolos de asepsia y antisepsia, debemos buscar los mecanismos y los sistemas y la tecnología que nos permita reducir todos estos tratamientos. Este es otro caso de otro paciente. Este ya es un caso completo de maxilar y mandíbula. Un dermatólogo muy conocido con un problema de una atrofia maxilar severa, pero lo más importante era en su maxilar inferior. Fíjense por un lado el tamaño de la lengua, por otro lado fíjense cómo están las prótesis fijas, están totalmente móviles y las habían dejado ya en mejor dicho, la enfermedad periodontal ha hecho que todo eso ya esté a punto de fracasar y él ya no tolera ese movimiento de los dientes más porque tiene dificultades para hablar, tiene dificultades para masticar y sí, lo que sí tiene el paciente en común con los otros pacientes es que le tiene pánico a la consulta odontológica a pesar de ser médico. Entonces, se hizo el procedimiento con sedación y se le solucionó el caso en 3 días. Entonces, aquí está el caso. Fíjense clínicamente la discrepancia anteroposterior es un reto muy grande. Tenemos que pensar en cómo vamos a rehabilitar esa dimensión vertical y cómo vamos a manejar el tamaño de esa lengua con una prótesis inferior adecuada y una prótesis superior adecuada para que el paciente no se vaya con un problema, sino con una solución. Esta es la radiografía panorámica. Fíjense que de todas maneras hay un hueso que es relativamente de buena calidad, pero el problema de esos restos radiculares abajo, con enfermedades, con una cantidad de focos sépticos, es un problema muy importante para él. Entonces ya como médico entiende que hay que desfocalizar ese hueso lo más pronto posible. Bien. Yo en algunos casos acostumbro a tomar una radiografía de perfil donde hago generalmente algunos trazos de Steiner o de McNamara que me ayudan a determinar si en realidad es un paciente esquelético clase 1, clase 2 o clase 3, para de esa forma tener un mejor resultado y planear mejor la rehabilitación. Entonces, es importante la radiografía de perfil también, además de, entonces lo que yo generalmente pido es una radiografía panorámica, una radiografía de perfil. Si hay asimetría faciales, pues pediré una radiografía posterior anterior y la tomografía de los maxilares. Entonces vemos aquí como el hueso sí es muy escaso, sí tiene zonas donde no pasa de los 8 milímetros. Entonces, lo que hacemos es una buena planeación donde vamos donde queremos anclar los implantes. En la Doc, mandíbula, para el Doc, maxilar superior, ¿sí? Doc, ¿Sí? perdona, sí, Doc, lo que pasa es que hay algunas preguntas, a ver si las puedes responder. Bueno, sí, cuéntame.
Mira, Doc, está la doctora Sandra Lizarazo, pregunta si estos implantes se pueden usar cuando hay neumatosis de seno. Sí, sí, efectivamente, este es uno de los casos. Fíjense aquí donde está el seno maxilar. Aquí hay una neumatosis tremenda, ¿sí? Todo esto está súper desplazado. Por un lado, ha habido una atrofia importante de la apófisis alveolar del maxilar y por otro lado, con el tiempo, sabemos que con el tiempo los senos maxilares van creciendo, se van volviendo más, hay más neumatosis. Entonces, estos casos, lo que hacemos como en la implantes que se fijen a la apófisis pterigomaxilar del hueso y otros que se anclen hacia el piso de la nariz, que es el mejor hueso que hay. Es paciente, de hecho, ya es impredecible. Y por otro lado, el paciente va a tener soporte por varios meses, alrededor de 8, 9 meses, mientras cicatriza el hueso, una y el momento justo en decir. Hubo un problema de señal, ya en unos va a revisar qué está pasando y ya el doc se vuelve a conectar. Tienes, hola. Listo, doc, ya. Problema de... ¿Aló, doc? Listo. ¿Sí, me escuchas? Listo, doc, ya te escuchamos. Ya dice puedes que volver ya. a... Listo, ya puedes volver a compartir pantalla, doc. Listo. Entonces, bueno, sí, parece que hubo un problemita aquí en el internet, pero ya tenemos otra vez buena señal, creo. ¿Sigues viendo el fondo de pantalla, la presentación que estaba dando? No, doc, tienes que compartir pantalla. Ok, entonces vamos a ver. Sí, por aquí puedo. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla o todavía no? Sí, está cargando. Ya, ahora sí, ahora sí. Bien, bueno, gracias. Entonces, no sé si alcanzó a quedar resuelta la pregunta que me habías hecho. ¿La escucharon o tengo que repetir algo de la neumatosis del seno maxilar? ¿Me escuchan? La doctora Sandra, que realizó la pregunta, no sé si se alcanzó a escuchar. Yo creo que sí, doc. No sé. Ah, no, perdón, doc, ya me acaban de decir ¿Sí? que no escucharon la respuesta completa. Ok, bueno, entonces la respuesta precisamente la tenemos en este caso, donde vemos que por un lado la neumatosis se da por la pérdida de los dientes de la apófisis alveolar y por el otro lado la presión que hace la membrana sinusal con el tiempo. Generalmente lo que se observa en el envejecimiento es que los senos maxilares se van volviendo más grandes, pero fíjense cómo en este caso evito hacer elevaciones de seno maxilar usando implantes que se anclan a la apófisis pterigomaxilar. Ya logrando buen anclaje en esta apófisis pterigomaxilar, puedo doblar y paralelizar estos implantes muy bien a lado y lado, ¿sí? Entonces, y por el otro lado, pues vamos a buscar el piso de la fosa nasal para tener buen anclaje y buena estabilidad de los implantes, pero de hecho, esas son las características que digamos, de las bondades que tiene este tipo de implantes.
que podemos evitar toda esa tanta agresión que le producimos pensando de la forma que hacemos convencionalmente los implantes convencionales nos obligarían a hacer ese aumento de seno maxilar, y con la implantología estratégica pues lo estamos evitando. Bien, en la mandíbula, en el maxilar superior, fíjense que estamos pensando en un promedio de 10 implantes que van a soportar una herradura o una prótesis circular de un extremo al otro, con unos dientes que van de 6 a 6, donde vamos a buscar funcionalidad solo en los premolares y en los primeros molares. Y de resto vamos a evitar el cantilever con este anclaje posterior que nos ayuda a dar muy buena estabilidad al resto. En la mandíbula generalmente planeamos 8 implantes, 2 en la zona posterior y 2 en la parasínfisis, para lograr estabilizar una prótesis híbrida cementada en el maxilar inferior. Fíjense, esta es la colocación de los implantes sin hueso. Aquí lo que hice fue borrar de la tomografía el hueso para ver cuál era la situación de los implantes, y en realidad, pues, afortunadamente, de una forma muy satisfactoria, logro un paralelismo y una simetría. Fíjense, lo del lado derecho se ve muy parecido a lo del lado izquierdo, esto en la mandíbula y esto en el maxilar superior, donde veo también que le estamos ahorrando otro paso muy importante al paciente con este tipo de implantología, que son las famosas guías quirúrgicas. Son implantes muy largos y la colocación con guías quirúrgicas se dificultaría mucho. Entonces, fíjense aquí en estos otros, quiero mostrarles esta imagen antero-posterior, cómo quedaron desimétricos y no están colocadas no se colocó ninguna guía quirúrgica. Y en esta zona anterior también quedaron pues bastante simétricos. Aquí en esta posición desde oclusal vemos el paralelismo que hay y la simetría que hay al lado y lado. Y esto pues se logra teniendo una muy buena orientación tridimensional en el momento de colocar los implantes. Aquí tenemos la colocación del hueso. Ya tenemos entonces, vemos cómo sí bicorticalizamos en los diferentes sitios que necesitamos bicorticalizar para tener el buen anclaje y poder doblar esos pilares, paralelizar un poco. Ya el resto de paralelización se hace en el laboratorio mediante los procesos que ya pues vemos en los cursos, pero es interesante ver y decirle pues a los colegas que en realidad las guías quirúrgicas no son necesarias cuando podemos lograr una simetría como en este caso. Entonces, aquí tenemos la radiografía panorámica, lo que pido inmediatamente finalizado la cirugía, la radiografía panorámica y la tomografía. Entonces, estuvieron evaluadas. La radiografía de perfil me ayuda a ver cómo va a ser la prótesis, cómo la vamos a montar. Una vez realizada la cirugía, fíjense que el edema es casi nulo, el sangrado es casi nulo, solo sangró pues en los sitios donde se hicieron exodoncias. A los 3 días se finaliza el procedimiento y se toma una nueva radiografía de control para saber dónde quedaron los excesos. Entonces ya con los excesos tenemos que ir y con el escáner o con el explorador retirar esos excesos de cemento para que no produzca ningún tipo de irritación en el hueso. Bien, entonces lo que hemos construido son unas prótesis híbridas cementadas sobre los implantes estratégicos. Este es el cambio antes, con una prótesis total superior y unas prótesis inferiores fijas, pero que estaban con una movilidad inmensa. Y esto es 3 días después. Fíjense, ustedes pueden ver que edema es casi nulo. El mismo paciente se sorprende. Los pacientes salen sorprendidos y felices de ver que se les ha hecho un trabajo tan grande, tan importante, y que están tan tranquilos y pueden incluso volver a su consulta. Este paciente que tiene una consulta bien importante me dice, mire, usted me dijo que me quedara quieto 3 días, yo al día siguiente atendí 23 pacientes. Entonces, esto no es una exageración. Tengo 3 o de 4 horas y esas son las grandes bondades de este tipo de implantología. Bien, yo creo que aquí terminamos la presentación de casos.
Todo esto sí se logra bajo un proceso de formación, y es el proceso de formación en implantología estratégica. Quiero compartirles ahora lo que hacemos para poder hacer este tipo de casos. En realidad requiere un proceso de formación que desde el punto de vista teórico y práctico difiere muchísimo de la implantología convencional. Tenemos que hay una casa comercial, que es la del doctor Stefanide, quien ha sido el desarrollador más importante a nivel mundial de lo que es la implantología corticobasal actual, que tiene su fábrica en Suiza, y que hay una institución académica, que es la International Implant Foundation, que respalda de manera científica y académica todas las investigaciones que hacen los ingenieros biomédicos. Muchas veces las hacen en la Universidad de Múnich, donde tiene la sede de la Implant Foundation, y pues hay un gran respaldo científico en este tipo de implantología. Entonces, no estamos a la deriva como sucedería con otras casas comerciales, sino que hay un respaldo realmente científico muy fuerte detrás de esto, y alrededor del mundo, en la medida que todos los que quieran formarse se van a dar cuenta que el colegaje y digamos el grado de académico es supremamente alto aquí en la Implant Foundation. Lo que queremos compartirles son las 4 sesiones de las que consta la formación de la Implant Foundation. Hay 3 sesiones que generalmente se hacen en un país. En este caso, en Colombia, estamos haciendo toda la parte del entrenamiento de la primera, segunda, tercera sesión. Podríamos hacerlo en algún otro país de habla hispana. También lo hacemos en España. Y la cuarta sesión es una sesión que se hace generalmente donde defina los doctores, profesores, los directores de la Implant Foundation en qué parte de Europa se va a hacer. En la primera parte, en todas estas sesiones, tenemos algo, digamos, que es transversal y que le apuntamos siempre a lo mismo, que es la anatomía oral y maxilofacial y la biología ósea son muy importantes. Por otro lado, el conocimiento del sistema y de los equipos de implantes. Y por último, está el manejo protésico de laboratorio y de rehabilitación. Todo esto tiene que apuntar a que en el comienzo de la sesión se ve lo más básico, y cada vez que vamos avanzando, vamos a lograr un nivel mucho más alto hasta llegar a la cuarta sesión, donde tiene que haber una presentación de cada uno de los casos que se han hecho y se debe aprobar un examen teórico escrito. Toda esta información va a estar disponible en la página de internet que tenemos actualmente de ID Dental, en Inbiodent. Estaremos pendientes, ya les hemos dado los datos donde me pueden contactar. Entonces, dentro de todo este proceso, pues lo importante es que toda la teoría tenga que ver con la práctica, ¿sí? Habrá una parte en la que hay unos fundamentos que actualmente estamos haciendo una parte virtual, una parte preclínica que se puede hacer presencial o virtual, eso estamos por definirlo porque todo esto ha salido a raíz de la pandemia, y una práctica clínica que sí debe ser presencial, y como les dije, puede ser generalmente aquí en Colombia o en España en la actualidad. Probablemente más adelante podamos hacerlo en México también. Ahí estamos viendo las posibilidades de ir a trabajar también allá con Arturo Maijoiró y todos sus colegas, que tienen un gran equipo académico en México. Estos son algunos de los profesores de los que he aprendido muchísimo, con los que he tenido que tratar muchos pacientes, casos difíciles, casos complejos, y que, bueno, esto es una comunidad y todos estamos haciendo mucho por la parte académica y científica. Entonces tenemos aquí está el doctor Werner Mander, arriba a la izquierda. Está el doctor Tassán Pillay. Esto fue en un congreso en Sochi en el 2015 en Rusia. El doctor Vivek Gaur de la India. El doctor Vitromir Konstantinovic, que es serbio, es un gran cirujano maxilofacial.
Aquí también hay otros doctores, bueno, muy queridos, siempre están dispuestos a enseñar. Algunos de ellos son PhD en diferentes temas de la odontología, lo que también ayuda a que las investigaciones vayan avanzando y las publicaciones vayan avanzando con mayor rapidez. Como es un tema tan disruptivo, tan diferente a la implantología convencional, pues no es fácil que entrar contra la implantología convencional, algo que está tan arraigado, pero muchos de los que estamos acá en este tema tenemos la experiencia y sabemos qué es la implantología convencional, y una vez nos cambiamos a la implantología estratégica, pues dejamos de hacer la implantología convencional porque nos damos cuenta de sus grandes beneficios. Son cursos, aquí vemos el primer curso que se hizo aquí en mi clínica en Bogotá en el 2008 con el doctor Werner Mander de Austria, el doctor Stefan Ide, alemán, la doctora Antonina Ide de Bielorrusia, y bueno, el doctor, aquí tenemos Alexander Lazarov, que viene de Bulgaria, falta Kalim Fodor, que viene también de Rumania, y bueno, viene gente de Polonia, de Alemania, que están por venir también, esperando que pase todo este tema de la pandemia, ya los teníamos programados. Bien, este es el doctor Stefan Ide, el gran creador de todo este sistema, un gran cirujano y un gran rehabilitador. Entonces, de eso se trata la implantología, de hacer, digamos, muy integrales desde el punto de vista tanto quirúrgico como protésico para tener el mejor éxito y contar con estas herramientas que la implantología estratégica, tanto los implantes compresivos como los basales nos ofrecen grandes satisfacciones. Les comparto ahora, esta es nuestra parte virtual de lo que estamos haciendo desde Colombia para todos nuestros colegas de habla hispana, y es esta plataforma que se llama Armonía Dentofacial University, donde estamos trabajando muy fuertemente para desarrollar todo el programa de lo que sería la parte teórica, y con una formación tipo blended o una parte teórica y una parte presencial, darle la mejor formación en este tipo de implantología a nuestros colegas. Nuestra plataforma pueden en cualquier momento entrar, ver que es muy amigable. Ya esa es la ruta de entrada para entrar a la parte académica, que nos permite ver los tutoriales, ver los talleres, hacer unos tipos de evaluación muy interesantes, muy amigables, y cada uno de los doctores pues trabajará a su ritmo. El interés por nosotros es que queden muy bien entrenados en este tipo de implantología y que podamos compartir nuevos conocimientos y experiencias con todos ustedes. Entonces, hasta aquí la presentación. No sé si haya más preguntas. Jimena, cuéntame si hay más preguntas por ahí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Si tenemos preguntas, vamos a abrir el espacio para realizar las preguntas. La primera es de la doctora Diana Niño. Ella pregunta, tengo un paciente con hueso tipo 1, ¿qué implante me aconsejan? Es un paciente de 67 años para prótesis mucosoportada inferior. Bien, ok. A ver, en esto los temas, y es una pregunta que haría falta ver el paciente completo, integralmente, ¿no? Sería muy atrevido yo ponerme a decir eso se soluciona con tal implante como una receta de cocina. Para saber eso tendríamos que ver el caso completo, pero digamos, en un caso de hueso tipo 1, los implantes basales funcionan supremamente bien. Preferimos no usar los implantes de compresión ósea porque podrían ser algo nocivos en cuanto a la circulación perimplantar, podrían producir más bien una necrosis y hacer un fracaso, mientras que si colocamos implantes córtico-basales como los BCS funcionan muy bien. Entonces, fíjense que, por ejemplo, eso se hace en las reducciones de los huesos largos. Estoy hablando del tratamiento de los médicos ortopedistas. Usan implantes bicorticales cuando hay fracturas de huesos largos, donde hay unas corticales muy buenas. Lo importante es que se ferulice rápidamente esos segmentos óseos y que no vayan a producir una pseudoartrosis, que en nuestro caso sería una
perimplantitis, perdón, una fibrointegración y hacer que fracase el implante. Entonces, sí hay que tener cuidado con la irrigación y la vascularidad del hueso, más si es un poco deficiente, pero en esos casos generalmente se puede solucionar con implantes BCS. Gracias. La segunda pregunta es de la doctora Sandra Lizarazo. Ella pregunta, ¿cuánto es el espacio entre implantes e implante a diente para este sistema? Estamos hablando de segmentos, es lo convencional, se deben dejar aproximadamente 3 milímetros para que haya el suficiente espacio de acuerdo, todo depende también del diámetro de la corona que vayamos a reemplazar, dependiendo del diente, pero el promedio es de 3 milímetros. La siguiente pregunta. Sí, perdóname un Sí. segundito, Jimena. Antes quisiera completar esa respuesta. Es importante aquí que de acuerdo a la macrogeometría del implante, eso quiere decir la forma del implante, que en este caso estaríamos hablando de implantes cónicos, como son los KOS o los COS. Estos implantes tienen la gran ventaja que al tener esa forma cónica, entre más se adentren en el hueso, entre más profundo se encuentren en el hueso y al lado haya otro implante, pues no tienen el problema que tienen los implantes de forma de bala, ¿sí? Entonces permiten que las osteonas en la cicatrización fluyan mejor para que haya una mejor osificación entre los implantes y no hay una traba, una estructura que impida que esa irrigación se dé suficientemente bien. Entonces, por eso es que incluso en un molar inferior o en un superior, si hay el espacio de 3 milímetros, podemos colocar 2 implantes para tener una mejor fijación y poder hacer carga inmediata. Listo. La tercera pregunta es de la doctora María del Pilar Medina. Ella pregunta, ¿las coronas sobre estos implantes en qué material se deben trabajar? A ver, eso sí es elección del rehabilitador. Cuando uno rehabilita, yo rehabilito mis implantes de toda la vida, siempre los he rehabilitado. Y pues convencionalmente metal cerámica funciona muy bien, pero ya por cuestiones estéticas podemos trabajarlos en circonio, todos los en IMAX, todos los en disilicato de litio, todos los elementos que hay nuevos y que tengan la indicación de una rehabilitación normal sobre dientes naturales, podemos usarla sobre este tipo de implantología. La siguiente pregunta es del doctor Guillermo. Él pregunta, ¿con este implante se puede utilizar la técnica de Socket Shield? No sé, doctor Guillermo, ¿a qué se refiere el último término, perdón? Se llama Socket Shield, es la técnica. Ah, ya, la protección, claro que sí, claro que sí. Podemos hacer la técnica de protección del alvéolo. Entonces, a pesar de que es una tecnología, una técnica quirúrgica que se ha hablado mucho, yo también la he usado, pero de todas maneras falta por investigar un poquito más acerca de qué pasa a largo plazo, pero en los casos que he hecho funciona muy bien y consiste en que cuando se va a hacer la exodoncia de un diente, si tiene endodoncia, si se ve aséptico el alvéolo, entonces se puede seccionar, se puede dejar respetar la parte vestibular con un mínimo de 1,5 milímetros para colocar el implante más palatino y se debe dejar un gap, un espacio para que allí se forme un coágulo y ese hueso cicatrice por segunda intención. Y la gran ventaja es que la tabla vestibular no se colapsa. Es una tecnología, una técnica quirúrgica muy interesante y que ayuda mucho, sobre todo en zonas de caninos. Sí, mi doctor. El doctor Guillermo también pregunta, ¿con estos implantes no hay necesidad de hacer elevación de seno? No, bueno, hay casos que son ya muy, si me llega un paciente con la ausencia de un primer molar superior y esa zona tiene una neumatosis en la cual la altura de hueso es menor a 4 milímetros, no puedo hacer nada. O sea, tendría que hacer una elevación de seno maxilar para poder colocar un implante estratégico o 2 implantes estratégicos allí y poder hacer carga inmediata. Pero, o sea,
La otra sería utilizar un implante cigomático, pero eso es casi que, o sea, una utopía, preferible hacer la elevación de seno maxilar. Ahí es donde debemos usar el balance y usar nuestros conocimientos que tenemos ya en implantología convencional. Y una vez cicatrizado el hueso, pues hacer la colocación del implante flapless. Doc, la siguiente pregunta es de la doctora Alexandra. Ella pregunta, ¿hay alguna contradicción para estos implantes? Contraindicación, perdón. ¿Hay alguna contraindicación para estos implantes? Sí, a ver, contraindicaciones tenemos las mismas que se tienen para los implantes convencionales y es básicamente el uso de los bifosfonatos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el paciente está usando bifosfonatos. Hay un protocolo supremamente completo que ya sacaron y publicaron en una revista, en la revista americana de fisiología del hueso, algo así, de enfermedades de hueso, que lo hizo el grupo de la Fundación Santa Fe, un artículo supremamente interesante, muy bueno y muy completo, donde está el protocolo y el algoritmo para tratar a los pacientes con que están recibiendo antirresortivos. Entonces sí hay que tener mucha atención, hay que estar muy actualizados. De hecho, en las sesiones de la Implant Foundation aquí, que hacemos aquí en la clínica, tenemos charlas especialmente dirigidas para hablar del metabolismo óseo. Por un lado, de lo que producen los medicamentos como los antirresortivos y por el otro lado, los pacientes que tienen enfermedades que alteran la fisiología del hueso. Eso es muy importante saber. Entonces, a veces nos fracasan los implantes y no sabemos por qué es y resulta que está relacionado con que el paciente está tomando algún tipo de medicamento o que sufre cierto tipo de enfermedad que nosotros desconocíamos que tenía implicaciones en el metabolismo óseo. Doc, la siguiente pregunta es de la doctora Delma Patricia Castaño. Ella pregunta, ¿cómo se manejarían pacientes con quimioterapias o con terapias antirresortivas? Bien, sí, mi doctora Delma, eso es una charla larga, extensa, muy bonita, muy interesante. Me encanta la biología ósea. Generalmente le delego eso a una querida colega cirujana maxilofacial que es una de las desarrolladoras de ese protocolo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Pero pues básicamente es una cuestión de sopesar muy bien por un lado el estado de salud del paciente y saber qué tipo de medicamento ha recibido y enviarle los exámenes de laboratorio que sean necesarios para saber si está en el momento preciso en el cual todavía se le pueden hacer implantes o definitivamente no se le hace nada y hay que esperar, como en el caso de los bifosfonatos endovenosos, alrededor de 10, 12 años para poder tener un hueso apto para colocar implantes. Doc, y ya la última pregunta, también de la doctora Delma Patricia Castaño. Ella pregunta, ¿se feruliza dientes naturales con implantes estratégicos en segmentos? Discúlpame nuevamente, ¿se ferulizan? ¿Se ferulizan dientes naturales con implantes estratégicos en segmentos? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué es lo que tratamos de buscar con la ferulización de los implantes con dientes naturales? Desde que los dientes naturales no tengan una movilidad, una afección periodontal, podemos tratarlos, podemos ferulizarlos, tratar de reducir al máximo la movilidad, al igual que se feruliza cualquier hueso largo que esté fracturado, para que ese callo óseo se convierta no en una fibrosis, sino en hueso. Eso es lo que buscamos cuando hacemos la férula con dientes vecinos. Siempre debemos tratar de buscar la ferulización si es un solo implante con dientes vecinos. Si es más de un implante, si ya son 2 implantes, generalmente con un buen manejo de la oclusión en esa temporal no vamos a tener ningún problema. Entonces lo que hacemos es lo que está recomendado universalmente para la rehabilitación de implantes es que se haga una morfología, si es en posteriores, premolarizada y que sea de unas lomos y de unas vertientes tenues que no sean muy profundas porque si no los efectos de los movimientos en cizalla van a hacer
que haya microfracturas alrededor del implante que se convierten en macrofracturas y eso acaba siendo una osteolisis generalmente aséptica, que si se da mucho tiempo es séptica y pues el implante se pierde. Es cuestión del manejo de la fisiología ósea. Listo, bueno, muchísimas gracias por la presentación. En estos momentos estoy dejando el link en el chat. Ese link es un formulario para los doctores que estén interesados en saber, pues tener más información también sobre el masterclass. Ahí lo dejo para que pues hagan el formulario y nosotros con muchísimo gusto los contactamos. También nos pueden contactar, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nosotros estamos como ID Dental Colombia en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y bueno, con muchísimo gusto estaremos aquí para servirles, para atenderlos. Nuevamente, muchísimas gracias, Doc, por la gran presentación de hoy. Y también gracias a los más de 60 participantes que nos acompañaron el día de hoy en el webinar. Esperamos pues nos conectemos en los próximos webinars que vamos a estar realizando prontamente para que estén muy atentos. Y bueno, vamos a dar por terminado el webinar y agradecerles a todos por conectarse el día de hoy. Bueno, Muy pues buenas muchas noches. gracias a todos por estar allí. Muchos saludos, un abrazo, a cuidarse mucho de esta pandemia, esperamos que pase pronto y que ojalá pues esta pequeña corta charla les haya servido y los haya motivado a seguir colocando implantes, implantes corticobasales. Y bueno, aquí estamos pendientes para enseñar y para colaborarles. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.